Bienvenidos a su programa Alcoholismo y Drogadicción con un servidor, el Dr. Francisco A. Cantú. En este capítulo vamos a continuar corrigiendo todas estas creencias falsas que hay alrededor de esta enfermedad. Realmente es un verdadero dolor de cabeza el hecho de que no se entienda como una enfermedad física. Son varias las razones. Vamos a empezar con una que es muy importante, en la cual inclusive hasta el mismo Bill W. escribió al respecto. Y es que existen dos tipos de personas que consumen. Él los llamó el borracho verdadero y el borracho falso. Es muy importante hacer esta diferenciación porque de aquí es donde provienen una cantidad de creencias y ciertos manejos que es continuo. Es continuo este problema y hay que empezar a hacer algo al respecto. Entonces, vamos a ver lo que escribió Bill en su capítulo Hay una solución. ¿Cuántas veces las personas nos han dicho a nosotros, yo lo puedo dejar cuando yo quiera? Entonces uno se pregunta, ¿por qué no puede? ¿Por qué no bebes como un caballero? Y si no puedes, pues lo dejas. Este tipo no sabe aguantar. ¿Por qué no intentas cerveza o vino? Deja el licor fuerte. Su poder de voluntad debe de ser pobre. Él podría parar si quisiera. ¿Por qué no para por alguien de su familia? ¿Por qué no para por su esposo? El doctor ya le dijo que si volvía a tomar se iba a morir, pero bueno, ahí está otra vez prendido. Ahora, estas son observaciones comunes que escuchamos todo el tiempo por personas que se fijan en los que toman. Con ellos hay un mundo de ignorancia y mal entendimiento. Nosotros vemos que este tipo de expresiones se refieren a personas en que sus reacciones son muy diferentes a las de nosotros. Los tomadores moderados tienen muy poco problema para dejar de beber por entero. Si tienen una buena razón, lo pueden dejar de tomar o dejarlo a un lado. Después tenemos a un tipo de bebedor fuerte, que puede tener el hábito lo suficientemente malo, donde gradualmente puede dañarse físicamente o mentalmente. Puede causar que muera unos cuantos años antes de su tiempo. Pero si una razón es lo suficientemente fuerte para que llegue a ser operativo, como su salud, el enamorarse, cambiar de medio ambiente o la llamada de atención de un doctor, esta persona puede dejar de tomar o tomar moderadamente. Aunque hay ciertas personas que puedan encontrar difícil o problemático y puedan requerir de la atención médica. Pero ¿qué tal el alcohólico verdadero? Puede empezar como un bebedor moderado, puede o no pasar a ser un bebedor fuerte continuo, pero en alguna etapa de su carrera de beber empieza a perder todo el control de su consumo de licor una vez que empieza a beber. Estamos igualmente seguros que una vez que toma cualquier tipo de alcohol o lo que sea y entra a su sistema, algo sucede tanto en lo físico como mental que hace virtualmente imposible que pare. Entonces el problema principal del alcohólico se centra en su mente en vez de su cuerpo. En sus corazones realmente no saben por qué lo hacen. Estamos indefensas en contra de la primera bebida. Me agrada mucho cómo lo maneja Bill W. y donde claramente pone la diferencia entre lo que él llama el borracho falso, que son las personas que beben socialmente, y aquellas y el bebedor fuerte. Y hace una clara separación con aquellas personas que tienen la enfermedad y donde expresa el problema de que una vez que se toma ya no puede parar. O sea, nos está hablando del síntoma de la compulsión. Y el síntoma de la compulsión, como he dicho anteriormente, nos habla de una enfermedad de fondo. Entonces, la diferencia entre estos bebedores que no tienen mayor problema a los que realmente tienen la enfermedad es iniciando por el síntoma de compulsión. Voy a hacer énfasis. Los que son llamados borrachos o adictos falsos no
presentan el síntoma de compulsión. Muy acertado Bill W. al decir que el problema principal del alcohólico se centra en su mente. O sea, nos está hablando de esta alteración físicamente en el cerebro. De esa alteración que hay una mala regulación en todo este manejo emocional. Y esto es lo que nos da la poca tolerancia emocional. Entonces, vamos a retomar todo esto que dijo Bill W. y vamos a pasarlo al presente. O sea, hay el bebedor social, el bebedor moderado y el bebedor fuerte. Y todos ellos entran dentro del grupo de lo que se considera como el borracho falso. Y el bebedor que tiene el síntoma de compulsión, que nos avisa que hay una enfermedad de fondo, y este viene siendo el borracho verdadero. El gran problema es que la sociedad en general, incluyendo a los médicos, no hacen esta diferenciación y los convierten en un solo grupo. Entonces, cuando tenemos a bebedores moderados o bebedores fuertes que pueden dejar de tomar de la noche a la mañana, pues entonces llegan con el que tiene la enfermedad y le dice, oye, ¿por qué no le haces como tu tío? Él de la noche a la mañana dejó de beber, ¿por qué tú no puedes? Y así como este ejemplo, empezamos con toda la problemática donde agarran a todos aquellos que no tienen la enfermedad y lo utilizan para aquellos que realmente tienen la enfermedad. Como ese famoso es que no tiene fuerza de voluntad. Caray, ¿qué tal si eso lo aplicáramos en los diabéticos, en los hipertensos, en los cardiópatas que también tienen enfermedades crónicas con un componente hereditario? Pues no se podría. ¿Por qué? Porque en ellos sí claramente se entiende que es una enfermedad física. Entonces no hablan de que tienen pobre fuerza de voluntad, o que no tienen control, o de que pobrecitos algo les sucedió durante la infancia o durante la adolescencia y ahora por eso tienen todos estos problemas hoy en día. No saben cuántos psicoterapeutas me llegan donde dicen que ya ellos encontraron la forma de tratar al alcohólico o al drogadicto. Y le digo, a ver, platícame. Y a la hora que me platican y les pregunto acerca de la sintomatología, pues le digo, oye, lo que cayó en tus manos fue una persona que no tiene la enfermedad de la adicción, o sea, no tiene el síntoma. Te cayó lo que es un bebedor fuerte o lo que se llama un moderado. Y por esa razón, pues no importa lo que hayas hecho, cómo le hayas manejado, haberle aventado polvos o echarle agua bendita, pues iba a dejar de utilizar, porque con ellos, al no tener la enfermedad, pues no hay problema en tratarlos. Porque aquellos que tienen la enfermedad son muy difíciles de tratar. Espérate tantito, ya te llegará uno de estos y vamos a ver qué dices entonces. Usualmente lo que acaban diciendo los psicoterapeutas cuando ya reciben a alguien que tiene la enfermedad, es decir, y acaban diciendo ya no quiero ver ni alcohólicos ni drogadictos. La otra cosa muy frecuente es eso de decir, oye, ¿por qué no te vas a un retiro religioso o espiritual? Sí se da, o sea, personas con problemas moderados o los bebedores fuertes donde caen en estos lugares y también pues dejan de utilizar, no tienen la enfermedad y entonces se cree que yendo a este tipo de retiros con eso se corrige o se trata este problema. Y no, o sea, la religión no sirve para tratar enfermedades. Por la misma razón de no entenderlo como una enfermedad física, entonces resulta que no importa con quién se topen, con quién lo manejen, resulta que todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene su interpretación, todo el mundo dice qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe de manejar. Ah, qué bien. Cuando llegan y me plantean eso, le digo, oye, esto que me acabas de decir, entonces dime qué se debe de hacer con los diabéticos. O dime qué se debe de hacer con los cardiópatas. Dice, oye, pues que eso son enfermedades físicas. Le digo, pues es exactamente lo mismo, me estás hablando de enfermedades físicas, o sea, estás tocando un terreno que no va de acuerdo con tus conocimientos. Ah, pero es que yo he visto, sí, es un error común confundir a personas, o sea, porque nomás toman en cuenta el uso de sustancias, pero no ven si tienen la sintomatología para ver si tienen la enfermedad o no. Entonces, esta confusión es muy frecuente
y hay que empezar a corregirla. Pero entonces, ¿eso qué tiene de malo que esté haciendo yo esas comparaciones? Le digo, justamente por ese tipo de comparaciones, al aplicarlo a las personas que tienen la enfermedad, por eso esta enfermedad está tan moralizada. Entonces, no se habla de enfermo o sano, se habla de malo o bueno. Entonces hay que meterlo todo dentro del contexto de medicina para poder hablar de enfermo o sano. Todo esto que tú comentas y que tú dices, pues todo esto contribuye para que tú veas hoy en día cuáles son los hechos. O sea, no se ha avanzado, no existe el entendimiento verdadero, no se sabe qué hacer. Entonces es muy importante empezar a corregir todos estos aspectos. Sé que me pueden decir, doctor, usted puede estar haciendo eso por todos los conocimientos que tiene. Déjenme decirles, yo me estoy expandiendo en lo que estoy explicando, pero la manera de contestarles debe de ser simple y debe de ser tal y como lo maneja Bill. Cuando llegan este tipo de personas y hacen este tipo de comentarios, lo único que hay que decir, estás hablando de un borracho falso. No es el borracho verdadero. El borracho falso es muy fácil que deje de tomar. El borracho verdadero es muy difícil su tratamiento y tiene una enfermedad física. O sea, es simple la contestación. Durante estas pláticas yo les recomiendo no se salgan del área de la medicina, o sea, estar diciendo una y otra vez, es físico, así de simple, es físico, es algo que tiene que ir con el doctor, tiene que hacer el diagnóstico y debe de recibir tratamiento. Con respuestas sencillas y fáciles, uno evita entrar a dar todo este tipo de explicaciones, todo este manejo. Y si ellos insisten en buscar ese tipo de explicaciones, decir, bueno, pues, tú lo decidirás, solamente tienes que ver los hechos. En otras palabras, no se trata de convencerlos, es empezar a darles información basada en hechos. Por favor, cuando estén manejando ese tipo de conversaciones con otras personas, nunca deben de decir que tienen la enfermedad. La gente no habla de sus enfermedades. Y si ustedes llegan a decir que son alcohólicos o drogadictos, o sea, sacándolo fuera del contexto de lo que es el programa de rehabilitación de AA, pues se van a topar que la moralización, que los pobreten, que les tengan lástima, de que los eviten, etc. Entonces, no hay por qué decirlo. Si hay personas que saben algo de su historial y donde saben que tienen, o entienden que están en un grupo, entonces hay que corregir y es muy importante corregir y decir, a lo que tú estás diciendo de alcoholismo y drogadicción, déjame decirte, ya fui con el médico y me encontraron que tengo una irritación en el cerebro y me estoy cuidando. Con esto se les deja muy claro de que es un padecimiento físico. Quiero agradecer su atención. Este es el programa Alcoholismo y Drogadicción con un servidor, el Dr. Cantú, y los espero ver para el próximo video. Muchas gracias por su atención.